Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Hoja en Blanco. La página que comenzamos a llenar hoy fue mencionada levemente en el programa pasado, en el estreno, cuando hablamos de residuos, del contenedor de la esquina y también de quienes terminan precisamente viviendo de lo que nosotros descartamos. Se trata de una problemática social que nos toca a la puerta de nuestra casa y no estoy hablando en sentido figurado ni en sentido metafórico. Literalmente llama a nuestra puerta y termina muchas veces tocando el timbre. Hablo de los bichicomes, los indigentes, las personas en situación de calle. Porque sí, con el paso del tiempo hemos mejorado mucho la forma en la que nos referimos a ellas para evitar connotaciones despectivas. Pero lo que no hemos podido cambiar casi en nada es la situación tan penosa que atraviesan. Cambiamos el significante, es decir, las palabras, pero no hemos cambiado así el significado, los sentidos que están detrás de ella. De hecho, perfectamente podríamos decir hasta que hemos retrocedido muchísimo como sociedad en cuanto a la sensibilidad y a cómo nos paramos, ya no como solamente una cuestión humana, sino también en qué posturas y acciones tomamos con las personas que están atravesando estas situaciones. Te invito, en este momento, en este hoja en blanco, hagamos un poco de memoria. Una memoria reciente, ni siquiera es que hay que irse demasiado hacia atrás. En junio de 2020, acá nomás en la Ciudad Vieja, prendieron fuego a una persona que dormía en la calle junto a todas sus pertenencias. La víctima de ese hecho tan escalofriante fue Andrés Vargas, quien salió vivo de milagro. No, obviamente sin consecuencias. Quedó con el 30% de su cuerpo quemado, perdió 8 dedos y además quedó sordo. Recién 1 año y medio después del atentado pudo volver a pararse, pero obviamente que tiene una dependencia muy grande para el resto de su vida. Y allí es donde cuenta con con la ayuda de su hermana Teresita. El agresor fue encontrado y finalmente además fue condenado a más de 5 años de prisión en un juicio abreviado. Pero lo más doloroso de toda esta situación es que cuando contó por qué lo había hecho, dijo que simplemente pasaba caminando por ahí y vio la oportunidad de hacerlo. Sin palabras. Y si nos venimos más acá en el tiempo y también más acá hasta físicamente donde estamos los estudios de la radio, en otro hecho que además se dio en noviembre del año pasado, 2024, hace apenas unos meses, un joven iba caminando con su familia por Durazno y Gutiérrez Ruiz cuando tropezó y cayó sobre una hilera de pinchos de la fachada de un edificio. Facundo estuvo casi un mes hospitalizado en CTI por las graves heridas cerebrales que sufrió hasta que finalmente falleció. Esas dagas metálicas que se llevaron la vida de un muchacho de apenas 30 años no estaban ahí por casualidad. Son parte de lo que se denomina arquitectura hostil o anti-mendigo, una forma neofascista de disciplinamiento del espacio público que no hace más que promover la segregación. Hay personas que toman ese tipo de decisiones, como esta que les estoy contando, de poner pinchos, dagas en la fachada de una casa, de una vereda, de un edificio. Toman decisiones como las de prender fuego a alguien en la calle o la de instalar la arquitectura hostil, que es un nombre demasiado simpático, diría, para lo que termina siendo. Y esta arquitectura es capaz incluso de lastimar a cualquiera, como vimos en el caso de lo que ocurrió con Facundo. Hago énfasis en lo de a cualquiera, porque estos hechos claramente se cimentan sobre la exclusión, la construcción de un ellos contra nosotros. Una visión tan míope de nuestra realidad que en su sed de violencia arremete contra lo más básico del sentido común y coloca armas contra ese supuesto ellos por donde caminamos los supuestos nosotros. Parecen ya haberse pasados todos los límites. Si miramos incluso a la Argentina, ahí les propongo cruzar el charco, pero seguimos estando bastante cerca, tenemos el caso, por ejemplo, de hasta hace 2 semanas, nada más, con lo que decía Ramiro Marra. ¿Se acuerdan de Ramiro Marra? Ese pseudo pensador libertario de tan baja calaña intelectual que ya ni siquiera forma parte de la libertad avanza, lo que es mucho decir, se imaginarán. El que hace unos años se hizo viral recomendando ahorrar
en latas de atún. Bueno, ese candidato, fondo de olla absoluto de la política argentina, sacó menos del 3% de los votos. Afortunadamente no llegó a conseguir una banca en la legislatura porteña, pero igual estamos hablando de casi un 2,6%. Nada despreciable en cuanto a número de personas que lo votaron. Y basó su campaña en eliminar lo que él llama los fisuras y también a los trapitos, como le decimos acá, cuidacoches. Sin ningún prurito fue su eslogan principal de campaña. Los límites de lo humanamente aceptable parecen haberse ido corriendo cada vez más. Y las soluciones también parecen quedar cada vez más lejos en un horizonte que se nos escapa. Sobre todo porque nunca terminamos de hacernos cargo de que estas condiciones de la exclusión las generamos nosotros, el mismo nosotros, del que algunos quieren sacar pecho para ponerse en el lugar de agresores, pero nunca en el de asumir las grietas del sistema social y las ciudades insostenibles que habitamos, porque este es fundamentalmente un fenómeno de las ciudades. Claro, el problema nunca va a estar ni cerca de resolverse si, lejos de tender la mano a quien está pasando mal, elegimos la mezquindad de pensar que no son de la misma especie que nosotros, los miramos como unos extraños, haciendo de cuenta que podemos pasar al lado de personas de forma completamente indiferentes, como si fueran invisibles. Hoja en Blanco, periodismo local, con Diego Varela Calzada.